Dice el verso 1 de San Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Amén, gloria a Cristo. Jesús puede tomar su lugar. Gloria a Cristo. Entonces, aquí en este capítulo 13 de San Juan, que hemos leído, ahora nuestro Señor Jesús se enfoque ahora en explicar a los discípulos, también llamados apóstoles, a prepararlos a ellos y a decirles todo lo que ya venía aproximándose sobre Jesús, ¿verdad? Él se dio de conocer a sus discípulos que Él lo sabía todo. Él vino a este mundo para ofrecer un sacrificio agradable a Dios por nuestros pecados. Y Él lo sabía todo, todo, hasta aún los secretos. Él lo sabía. Aquí, hermanos, también vamos a ver que Jesús reveló aún el secreto de Judas. Judas ya había puesto, dice aquí la Biblia, Satanás ya le había puesto en su corazón esa idea terrible de traicionar a Jesús. Pero Jesús ya lo sabía. Entonces, en ese capítulo 13 para adelante, empieza el Señor Jesús a revelar todo lo que había de venir. Y aquí también les dijo Jesús a los discípulos quién le iba a traicionar. Y Él dice aquí, lo quiero leer en unos versículos que encontramos en capítulo, o en el mismo capítulo, pero su versículo 21. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Verso 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que coma pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Amén. Mire, ahora aquí Jesús lo dice a los discípulos, uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Y en ese momento, hermanos, los discípulos, al oír esa noticia, por supuesto se entristecieron. Cada uno, dice, se miró al otro y preguntó al Señor, ¿quién será? ¿Acaso soy yo? Dijo cada uno. Y él dijo que no. Pero también Judas se atrevió a preguntarle, ¿acaso soy yo? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Ya le empieza el Señor a decir que para ese hombre era mejor no haber nacido, porque lo que iba a hacer era cosa muy terrible. Pero aún con eso, hermanos, Judas no se arrepintió, no confesó su pecado. Por eso, hermanos, la confesión de pecados es muy importante para que Jesús nos perdona. Jesús quiere oír de nuestros labios el arrepentimiento y decir que sí es cierto, yo lo he dicho, lo he pensado. Judas tuvo esa oportunidad porque Jesús, Él lo declaró, los pensamientos, los deseos que Satanás ya lo había puesto en su corazón. Satanás es muy astuto.
Satanás es muy hábil, hermanos, para engañar. Así que tenemos este aviso, hermanos, como creyentes. Cada decisión que hacemos o cada consejo que recibimos, debemos, hermanos, ser cautelosos y investigar. Así como dicen en inglés, double check, que quiere decir doble inspección, que quiere decir, hermanos, doble revisar. Lo que vamos a hacer, hay que revisarlo, hay que consultar, que este consejo es legal, es ético, es moral. Entonces lo hagamos, y si no, y en la investigación va a salir que no es de Dios. Entonces nos evitemos de hacerlo. Pero Judas, él creía que no lo sabía nadie, pero a Jesús, dice la Biblia, nadie lo puede engañar. Y Jesús le dio esa oportunidad de decirle que lo que él sabía, lo que él estaba pensando hacer, pero aún Judas no se arrepintió. Él siguió ocultando, aunque Jesús lo dijo que ya él sabía, pero Judas no dijo, Señor, sí, yo ya lo hice, estoy pensando. No lo dijo nada, no se arrepintió, no confesó su pecado. Entonces, en ese momento, dice la Biblia, él se salió para afuera y ya era de noche. Quiere decir que él dejó la luz y se sumergió en las tinieblas. Ahí entonces, hermanos, como Jesús dijo, el que anda en tinieblas no sabe ni a dónde va. Qué triste, hermanos. Y este es mensaje para nosotros hoy en día como creyentes. Hay consejos que vienen de otra fuente que es del diablo, porque solo hay dos fuentes de consejos, hermanos. Solamente si no recibimos la verdadera, recibimos la falsa. Y Satanás no viene con un consejo negro, no, viene como un consejo maravilloso, porque él mismo dice en la Biblia que él se disfrace como ángel de luz. Así que la idea, puede decir la gente, esta sí es buena idea, pero tras de eso está la mano diabólica. Y esto es lo que pasó a Judas. Judas tenía esa intención, hermanos, de servir a Jesús, pero él tenía también esa intención de servir a dos señores, recibir consejo del mundo y recibir consejo de Cristo. Pero Cristo Jesús mismo lo dijo a él, lo dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros ahora. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro. Por estar recibiendo dos consejos, pues claro, hermanos, uno va a obedecer y a otro va a aborrecer. Y Judas cayó en la trampa que aborreció a Cristo Jesús. Aborreció la vida y amó la muerte, amó la destrucción. Entonces, este aviso empezó, hermanos, a Jesús diciéndolo a ellos, a los discípulos, y para declarar a los discípulos exactamente lo que va a venir. Y por eso Jesús lo estaba preparando a los 11, o sea, en otras palabras, los apartó. Apartó a que eran de tinieblas y apartó a los que eran de la luz. Y a los de la luz, pues, los preparó, y al de la tiniebla, pues, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿verdad? Entonces, ya los discípulos, dijo, para que cuando suceda, ustedes ya saben. Qué bueno, hermanos, qué bueno, que los apóstoles ya sabían que venía un momento, unos días muy difíciles en sus vidas. Era muy triste para lo que venía, porque lo iban a ver a Jesús sufriendo y Satanás poniéndole temor a ellos, hermanos, que aún hasta al mismo apóstol Pedro, que estaba decidido dar su vida por Cristo, al momento de la prueba se echó para atrás, negó a Cristo. Pero Cristo Jesús, como ya lo había prometido al apóstol Pedro, dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte, porque ciertamente Jesús sabía que
Pedro sí estaba dispuesto a servir a Cristo. Él sí estaba dispuesto, decidido a dar su vida por el Señor. Lo que le faltaba a él era más y más conocimiento de Cristo. Y por eso pasó por pruebas, pero para que también él conociera más a Cristo y su fe iba a ser más fortalecido. Así que, hermanos, eso también nos sirve ahora a nosotros como creyentes. Tenemos que velar de dónde, de qué clase de fuente de ideas estamos recibiendo. Pero si conocemos la verdad, como Cristo mismo dijo, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros nos enfocamos en la palabra de Jesús, nos enfocamos en oír la verdadera palabra del Señor, la sana doctrina, ciertamente el Señor nos va a librar del engaño, de las mentiras. Entonces aquí el Señor Jesús comienza diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esta palabra que nos dice el Señor, que ya había llegado su hora. Él ya sabía exactamente todo lo que le iba a pasar, entonces ya lo estaba diciendo a sus discípulos. Quiero darles algunos versículos que había él hablado antes. ¿Se acuerdan, hermanos? En todo el libro de Juan hemos estudiado, y ahí vemos, hermanos, los fariseos, los religiosos, no les gustaba oír a Jesús. Satanás entró en ellos, engañándolo a ellos, y se fue extendiendo, y estos que aborrecían a Jesús, sus odios fue creciendo, y cada vez que hablaban con Jesús, no le escuchaban como para aprender, siempre salían rechazándolo. Quiero leer como aquí en el capítulo 7 de San Juan, y su versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En otras palabras, ellos trataban de hacerle daño a Jesús, pero no podían porque Jesús tenía hora. Él se escapaba porque su hora no había llegado, dice aquí. Verso 44 del mismo capítulo dice, algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Capítulo 8, verso 20 dice, y estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Capítulo 8, verso 59 dice, y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Capítulo 9, verso 22 dice, y esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Aún estos fariseos ya habían regado su noticia. Ellos no querían que nadie confesara que Jesús era el Mesías. En otras palabras, que Jesús era el Hijo de Dios, porque la palabra Mesías que aparece en la Biblia quiere decir ungido, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Si alguien decía públicamente, oh, pues este es el Hijo de Dios, era expulsado de la sinagoga. Entonces, ese era el temor de todos. Capítulo 10 y verso 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Miren, ellos hasta prohibían a la gente oír a Jesús. Cuando Jesús llegaba, hablaba a la gente, les contaba historias, parábolas del reino de los cielos, pues la gente lo escuchaban. Pero los religiosos, sus odios iba avanzando, que decían,
a la gente, este hombre de demonio tiene, ¿para qué lo oyen? O sea que ellos querían que nadie le escuchara a Jesús. Dice aquí el versículo 39 del capítulo 10, dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Capítulo 11, verso 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Capítulo 12, verso 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea entregado. Y aquí ya está el Señor, ahora sí ya como entregándose. Bien, dice Jesús, hermanos, a Él nadie le quitó la vida, sino Él mismo se entregó. Porque Él quería dar su vida en rescate nuestro. Porque el pecado, su paga del pecado es muerte. No hay otro remedio, hermanos, no hay otra manera de perdonar nuestros pecados. No lo hay, no hay ninguna ofrenda, ninguno, como dicen unos, penitencia, haga lo que haga, se revuelque en el piso, salte y brinque, lo que haga, hermanos. Nada es válido, sino solamente la sangre de Cristo es útil, buenísimo, para lavarnos de nuestros pecados. Así que Cristo tuvo que ir a la cruz, derramar su sangre lentamente y morir, y esa muerte era para darnos vida. Así que Él tuvo que entregarse. Por eso dice aquí el versículo que leímos, miren, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso es el único objetivo, que Jesús dio su vida por amor a los suyos. Aleluya. Por amor a usted, por amor a mí. Ese es el amor, es tan grande que Jesús tiene para nosotros. Como dice la Biblia, Dios amó tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto que Él dio su vida. Dio su Hijo. Y Jesús nos amó tanto que Él dio su vida. Y aquí nos dice, claro, estos versículos dice que el apóstol Juan nos dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En otras versiones dice, los amó hasta lo máximo. O sea que entregó su amor todo, sin reserva. Nos amó tanto que ningún momento Él negó de nosotros. Aún nos llamó hermanos. Aleluya. Hoy en día, hermanos, hoy algunos predicadores nunca llaman a la gente hermano. Hay predicadores, pastores famosos y muy famosos, no tienen esa palabra en sus labios de llamar hermanos. Se cree más santos. Pero si vamos en la Biblia, Jesús nos llamó hermano, porque Él se humilló, hermanos. Él nos ama tanto. Y por eso dijo Él aquí, en esos días Él entregó su amor, o sea, nos amó tanto, amó a los suyos, dice aquí, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En otras palabras también dice, hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y bien, hermano, lo vemos por su palabra. Aún estando Él en la cruz, lo insultaban, lo gritaban, lo meñaban la cruz. ¿Y cómo no iba a sufrir el Señor esos dolores de esos clavos en las manos, en los pies, y aún más cuando lo sacudían? Pero aún con eso Jesús decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen.
Aleluya, porque hermanos, es un amor tan grande, aún a sus enemigos, mire hermanos, mire, Judas era un enemigo que lo estaba vendiendo a Jesús, lo estaba traicionando, pero aún con eso Jesús dijo, al que yo le voy a dar el pan mojado, ese es el que me va a traicionar. En otra versión dice, el que pone su pan en mi plato. O sea que ese Judas era enemigo de Jesús, pero aún Jesús permitía que comía Judas en su mismo plato. Era el amor que Jesús tenía aún a sus enemigos. Por eso también nos dice a nosotros que amemos aún a nuestro enemigo, que oremos por él, que le demos comida, que le demos lo que necesita. ¿Para qué? Para que nuestro enemigo, dice, le pongamos como un carbón encendido en su frente. Quiere decir que también cuando va a recibir algo de nosotros, va a decir, hasta le va a dar vergüenza, porque estamos recibiendo, estamos dándole algo que él no merece, ¿verdad? Pero Jesús así hizo y así lo encarga de nosotros, que amemos así como él nos amó. Y entonces, hermanos, así como él nos amó, hermanos, la Biblia nos dice bien claro que él nos amó. Yo digo nos amó. Yo me incluyo también, hermanos, porque yo era un pecador. Nadie podía salvarme, pero Cristo vino, hermanos, y me rescató, me compró. Y si usted ha creído, hermanos, por usted también dio su vida. Entonces nos incluye a nosotros. Él nos amó y dio su vida por nosotros. Ahora Él también, hermanos, al conocer que nosotros conocemos que Él nos amó hasta el fin, nos amó con un grande amor, que Él se humilló, lo pusieron en vergüenza, ¿verdad, hermanos? Lo colgaron en una cruz mero donde pasaba mucha gente. Y lo colgaron diciendo, pues lo hemos matado, lo estamos crucificando por un hombre malo. Ellos lo pusieron así como un hombre malo, pero no era hombre malo, no era pecador, sino él se hizo así, hermanos, se humilló solamente para salvar a nosotros. Ahora, asimismo, él quiere de nosotros. Él dijo, quiero leer estos versículos aquí en San Mateo, capítulo 10, 37. Es lo que Él requiere de nosotros ahora. Capítulo 10 de San Mateo, verso 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Sabiendo, hermanos, que el Señor Jesús nos ama tanto, debemos nosotros también amar a Él sobre todas las cosas. Por eso Él dice aquí unos ejemplos. El que ama más esposo o esposa o padre o madre o hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y nosotros a veces, hermanos, amamos más el dinero que a Él. Hermanos, mucha gente tan acostumbrado a ir a la iglesia hasta cuando le sobra el tiempo. Entonces está demostrando que ama más las cosas de este mundo que a Cristo Jesús. He hablado con muchos, dice, si lo invitamos a un estudio bíblico, al culto, dice, voy a ver si me alcanza el tiempo, que estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, me invitaron aquí, me invitaron allá, y si me alcanza el tiempo voy a ir. Entonces quiere decir que ama más las cosas de este mundo que a Cristo Jesús.
Pero Cristo Jesús no nos amó así. Él amó a nosotros sobre todo, hasta sobre su vida de Él. Él no amó su vida, Él entregó su vida por amar a nosotros. Entonces, nosotros, hermanos, debemos amar al Señor. Él dice también, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Es lo que quiere el Señor, que le amamos con todas nuestras fuerzas en nuestra juventud. No como hay mucha gente que dice, más después, ya cuando ya creen que ya de por sí ya están retirados del trabajo, entonces van al culto. Están amando más las cosas que a Dios. Hermanos, Cristo quiere que le amemos más y más sobre todas las cosas, aún más que nuestra vida. Si tenemos que dar nuestra vida por hablar de Jesús, por servir a Cristo, Él agrega aquí, el que pierde su vida, la hallará, y el que haya su vida, la perderá. Es decir, si por ser creyente morimos, qué bueno. Pero si dicen por ser creyente te vamos a matar, o dicen, no, yo no soy creyente, salva su vida terrenal, les dejarán otros añitos de vida, pero para Cristo ya murió espiritualmente. Así como Judas amó el dinero, amó más el qué dirán la gente, y despreció a Cristo, y murió eternamente. Aleluya. Así que, hermanos, mucho tenemos que nosotros aprender de ese capítulo de Juan, que el Señor Jesús nos dijo así, que Él nos amó hasta lo máximo. Aleluya. Dice también el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Eso también, hermanos, Jesús quiere darnos a entender y conocer, que sus discípulos se dieran cuenta que Jesús había salido de Dios y a Dios iba. Otra vez iba a volver a Dios. Y Él, por supuesto, estaba contento, y aún les dijo por eso le dijo a los que lo rechazaban, les prometió a ellos diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y donde yo estoy, ustedes no van a estar. Donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Porque ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Porque Él sabía muy bien, hermanos, que Él venía de Dios. Y lo explicó a las gentes, a los judíos. Pero lo que pasó, que ellos no creyeron. Pero a los discípulos les vuelvo a decir, les dice que Él iba al Padre, que Él había salido del Padre, ahora iba otra vez al Padre. Y también dice, y Él sabía que Dios le había entregado todo en sus manos, todo poder Dios le había entregado en sus manos, y es por eso Él estaba decidido ir al Señor, otra vez al Padre. Entonces, hermanos, ahora dice Él a nosotros, quiero leerles aquí en San Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Mire, hermanos,
así como el Señor nos amó hasta lo máximo, nos amó hasta el fin, ahora Él dice a nosotros como iglesia, como creyentes, como redimidos, el mensaje del Señor para nosotros hoy en día como iglesia es amarnos unos a otros. El apóstol Juan dice, si amamos a nuestro prójimo que vemos, así amamos a Dios. Pero si decimos amamos a Dios y no nos amamos unos a otros, estamos siendo mentirosos. Así que para manifestar, hermanos, ese amor que Cristo puso en nuestro corazón, es que también nosotros enseñemos a amarnos unos a otros, respetarnos unos a otros. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los de Corintios? Que se amaban ellos unos a otros, porque él usó esta palabra, ustedes se están mordiendo unos a otros, se pelean unos a otros y aún se van a los jueces y se demandan, ¿por qué no se perdonen? Dijo él. Y ese mandamiento él lo recibió de Cristo Jesús. Jesús quiere como iglesia que nos amemos unos a otros. Así, dice él, como yo os he amado. ¿Saben cómo nos amó el Señor? Dando su vida por nosotros. Dando su vida por nosotros para que nosotros seamos salvos. Así también el apóstol Pablo nos aconseja también en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando con la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué aprendemos del Señor Jesús, hermanos? Es amarnos así como Jesús amó. Él se entregó, dice, Él se humilló a sí mismo. Ahora también dijo el apóstol Pablo, que haya, es un requisito, hermanos, dice que haya entre nosotros, en nuestro corazón, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si sentimos, hermanos, de Jesús, que Él nos amó, entonces nosotros si recibimos un consejo como venganza, sabemos que esto no es de Cristo. Si recibimos una exhortación, porque hay gente, hermanos, cuando lo exhorta, ¿saben ustedes qué es una exhortación? Amén. ¿Los hermanos saben qué es una exhortación? Vamos a usar otra palabra, un regaño, una llamada de atención, alguien que nos corrige, pero si una persona no acepta esa corrección, lo toma de otra manera diciendo, oh, estos hermanos no me quieren, estos hermanos son más abusivos, no sé, muchas cosas pueda pensar. Esto no es de Dios, hermanos, porque Cristo quiere que nos humillemos, que nos toleramos. Claramente que puede haber una equivocación, pero lo que el apóstol Pablo requiere es que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Cristo Jesús sabía muy bien que Judas lo iba a entregar, que lo iba a traicionar. Aún con eso Jesús lo amó, comió con él en su plato. Hubo bendición para él durante estaba con Cristo, hasta que él se decidió, porque aquí dice la Biblia que Satanás puso
en su corazón. En otra versión dice, Satanás, o Judas dice, se había decidido traicionar a Cristo. O sea que él puso en su corazón, o sea el diablo puso en su corazón esa mala idea y Judas lo siguió. Se decidió vengarse, o sea traicionar a Jesús. Pero Jesús no hizo nada, sino él esperó, hermanos, todavía le dio tiempo que se arrepintiese, pero este hombre no se arrepintió, no abandonó el pecado, por lo tanto, él cayó en la trampa del maligno. Quiero leerles este último versículo que Juan, el apóstol, nos recomienda. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en este momento, cuando Jesús estaba cenando, dice, Él se levantó de la mesa, quitó su manto, agarró una toalla y lo ciñó en la cintura, agarró una palangana y le llenó de agua y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Y cuando llegó a Pedro, Pedro dijo, ¿tú vas a lavar mis pies? Y Pedro quería una respuesta negativa, decir que Jesús dijera no, pero Jesús le dijo sí. Y Pedro le dijo no. Entonces dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro dijo, si es así, Señor, no solamente mis pies, sino lava también mi cabeza y mis manos. Jesús le dijo, el que ya está lavado no necesita sino solamente lavar los pies, porque ustedes ya están limpios, aún no todos, dijo, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Entonces, dentro de ellos estaba Judas, pero él no era un hombre regenerado. No había nacido de nuevo. Él nunca confesó sus pecados. Nunca. Él estaba ahí, pero no confesaba sus pecados. Jesús sabía, porque el mismo apóstol Juan dice en su palabra que Judas, ¿se acuerdan cuando María le llevó un frasco de perfume muy caro? Calcularon el precio que se podía haber vendido con más de 300 denarios. Y en aquel entonces un denario era el pago de un día de trabajo. Entonces era el precio de ese perfume era de un año de trabajo. Pero María vino, tiró todo el perfume. Entonces Judas Iscariote dijo esto, se hubiera vendido este perfume y el dinero se hubiera dado a los pobres. Pero Juan, el apóstol, agrega a él diciendo, Judas dijo esto, no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era un ladrón. Pero Jesús sabía que Judas era ladrón, pero Judas nunca confesó que era ladrón. Jesús sabía que él iba a entregar a Jesús, que ya lo estaba vendiendo con los sumos sacerdotes, pero él nunca se arrepintió, nunca confesó sus pecados. Y el apóstol Juan aquí nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que, hermanos, cuando caigamos en un pecado, no vamos a pensar que Cristo Jesús lo permitió, como muchos dicen, que es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que nosotros oigamos a Cristo y nos arrepentimos y vengamos a Él y confesamos nuestros pecados y nos apartamos. Y por cierto, aquí dice el apóstol el apóstol Juan, Él nos puede perdonar de todo pecado y limpiarnos. Entonces, ya no necesitamos lavarnos más, sino solamente los pies. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, esto es el amor de Cristo. Eso es el amor y eso espera Jesús de nosotros, que le amamos sobre todas las cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y póngase de pie y démosle honra y gloria a Dios por su palabra
en nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Padre.